Olía a humo ligero procedente del hueco del ascensor. La cámara de la oscura entrada parpadeaba en rojo con la luz apagada. Y, debajo de la alfombra de la puerta, había una llave plana ajena sin llavero, cubierta de polvo, y que había dejado una estrecha raya reciente en las baldosas. Hola, me alegro de que estés aquí. Por favor, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas, sin direcciones ni detalles innecesarios. Ponte cómodo, sírvete algo caliente y silencia todo lo que pueda distraerte. Te deseo una escucha tranquila, pero atenta. Ella mantenía su vida con apoyos sencillos. Ahorraba tiempo, aceptaba pequeños trabajos de transcripción por las tardes. Los fines de semana llevaba medicamentos a su madre, llevaba un registro de las facturas de luz y agua en un cuaderno para no quedarse sin dinero a fin de mes. Tenía más miedo de perder su vivienda que de la oscuridad, por lo que todo estaba en su sitio. Los auriculares en el cuenco de las llaves, el teléfono en su soporte, el cargador sin enredos, el micrófono apagado si no necesitaba grabar. Aquella noche, el régimen se alteró por un archivo urgente. Ella encendió el micrófono, un momento, fue a por agua y volvió a la mesa, donde los auriculares le susurraban al oído con una voz ajena y monótona, como si alguien estuviera de pie junto a la silla tratando de no delatarse. Al principio, lo atribuyó al eco. Se quitó los auriculares, apagó la pantalla, contuvo la respiración y captó cómo su segunda respiración la alcanzaba con un ligero retraso, como si la habitación le respondiera a través del tubo hueco de la pared. Pronunció una breve frase de prueba y, al cabo de un instante, oyó su propia entonación, solo que más seca, sin calidez. Apagó internet, cerró los programas, sacó la bandeja con la tarjeta y puso el teléfono con la pantalla hacia abajo en el mismo cuenco. El sonido permaneció, como si se hubiera trasladado a los objetos. La mesa respondía con un suave sonido de madera, el cristal con un frío tintineo, y el cuenco parecía atraer el aire húmedo. Su motivación no le permitió entrar en pánico. En el cuaderno escribió con letras: recoger pruebas, no dramatizar. Pegó una tira transparente en la manija de la habitación para ver por la mañana si había habido algún contacto. Tensó un hilo fino, casi invisible, a lo largo del zócalo para saber si se había movido el aire cerca del suelo. Puso sobre la mesa una hoja con la fecha escrita en letras para ver si se movía el cuenco. Encendió una vieja grabadora que guardaba para conversaciones importantes y la dejó cerca, lejos del teléfono. Eran sus pequeños anclajes contra la noche. La línea de observación se formó ya en las primeras horas. La cámara del ascensor parpadeaba en el vacío, como si alguien pasara, aunque no se oían pasos. Del hueco del ascensor salía un olor a humo y humedad, como si el viejo bloque se despertara por un segundo. Debajo de la alfombrilla, la llave plana se había desplazado ligeramente hacia el borde, dejando una nueva marca. En el cuenco para las llaves, por la mañana, apareció un fino anillo de humedad, como el de un vaso frío. Y en el teléfono, a pesar de que la red estaba apagada, apareció un archivo con un nombre:
en el que figuraba el apodo de su madre y la fecha de hoy en letras. Al final del archivo, una voz familiar pronunció una frase que ella no había dicho, que ahora era su turno. Había llegado por orden ajena, pero sonaba con su propio tono de hacía muchos años, cuando las dos repetían en voz alta las listas junto a la ventana para memorizarlas mejor. Ella eligió la escalada a través de la acción. Apagó el teléfono por completo y lo escondió en el armario de las toallas para excluir cualquier red. Dejó la grabadora sobre la mesa. No tocó el hilo ni la tira y colocó el fieltro debajo de la encimera, en la esquina, donde la madera tocaba la pared. No gritó a la silencio, sino que le dio una tarea sencilla: manifestarse en los objetos. La noche transcurrió a trompicones. A veces parecía que la segunda respiración se aliviaba, otras volvía a oírse junto a su oído. No encendió la luz ni se acercó a la puerta. Solo buscó a tientas el cuaderno con la palma de la mano y escribió una breve frase: mantener el ritmo. Por la mañana, las pruebas yacían como herramientas después del trabajo. La tira del mango permaneció intacta. El hilo no se movió. El fieltro calmó el fino ángulo resonante. El cuenco estaba seco. El anillo había desaparecido. Pero en la memoria del teléfono quedaba otro archivo con el mismo nombre casero y una fecha reciente en letras. En la grabadora, un ligero clic, similar al de una cinta, como en la infancia, cuando su madre pulsaba la grabación en el viejo aparato y le pedía que repitiera la lista de medicamentos. Era el primer paquete preparado. La antigua costumbre de los recordatorios de voz había vuelto como un mecanismo de retraso, y la casa se aferraba a ella como a una forma. La mini investigación comenzó sin grandes palabras. Bajó a ver al conserje. Le contó que había oído un ruido extraño por la noche y que quería consultar el registro del interfono. Las líneas estaban vacías. El conserje añadió que la cámara había sobrescrito brevemente el archivo, por lo que el indicador podía parpadear incluso en silencio. Subió al ascensor, donde un joven técnico con manos claras le mostró el gráfico del movimiento de la cabina durante la noche. Ni paradas extrañas, ni entradas ajenas, solo la prueba matutina. Él sugirió activar el modo silencioso para que la luz no molestara a la vista. Ella anotó en su libreta: entradas, no; archivo, sí. Al regresar, abrió una carpeta transparente con recibos y metió allí la foto del cuenco con el anillo, la foto de la tira en el mango, la nota sobre la luz intermitente y el archivo con la captura de pantalla con un nombre extraño. El orden ponía el miedo en su sitio. Por la noche, llegó al buzón un papel de la administradora con una nota seca sobre una revisión planificada de la ventilación. Parecía una coincidencia, pero las manos del conserje trabajaban con anticipación. La rejilla del apartamento de arriba dejó de traquetear y, junto a su zócalo, él ajustó discretamente la esquina desvencijada. Este trabajo discreto fue la segunda pista del cambio. Un benefactor inesperado
con acceso al sótano, y a las escaleras intervino con una sola decisión, sin entrar en leyendas. En la casa también había un hombre pequeño con su destreza. El vecino estudiante, al que normalmente se consideraba una fuente de ruido y peticiones, vio la grabadora en su mesa y, avergonzado, le dijo que podía descomponer la voz en pistas y medir el retraso. Ella le dio permiso. Él regresó con su computadora portátil, descompuso el espectro y demostró que el segundo aliento no era una nueva voz, sino una copia reflejada con un retraso constante, como si el sonido recorriera la cavidad vacía de la pared y regresara con la misma diferencia cada vez. Su tranquila explicación, sin jerga técnica, se convirtió en el tercer pilar preparado. El talento oculto contra el estatus, cuando la solución viene de quien no ha sido escuchado. Por la noche, le llevó los medicamentos a su madre y no ocultó la esencia. Solo eliminó las palabras aterradoras. Le explicó que la habitación repite su respiración y que la tecnología solo la capta. Su madre le puso la mano en el hombro y le dijo que en la oscuridad no ayuda a luchar, sino nombrar los objetos: taburete, ventana, cocina, manija. No era un consejo sacado de un libro, sino una habilidad común que ambas habían adquirido en el pasado, y que antes se consolidaba con el clic de una cinta. Ahora, ese clic se escondía al final del camino nocturno. En el camino de vuelta, la luz roja volvió a parpadear junto al ascensor. La cámara, como un vigilante cortés, saludó brevemente y se cayó. Debajo de la alfombra, la llave plana presionó ligeramente a través de la tela, dejando una nueva raya en el borde. Levantó la alfombra, puso la llave en un cuenco y pensó de quién era y de dónde había salido en su casa. En el cuaderno apareció una nueva línea. Llave. Pregunta. El miedo empezó a funcionar como una lista de tareas pendientes. Organizó la noche como un experimento. El teléfono apagado y en el armario. La grabadora en su sitio. La tira y el hilo en su lugar. El fieltro debajo de la mesa. La ventana cerrada para eliminar las corrientes falsas. Sobre la mesa había una hoja con la fecha escrita en letras. Se acostó y, en la oscuridad, nombró las cosas que la rodeaban, tal y como le habían enseñado en su día. Mesita, lámpara, vaso, bolígrafo. Su respiración se estabilizó. La segunda inspiración se retrasó una fracción de segundo, como si aprendiera de la primera. La habitación se quedó en silencio, no por un milagro, sino porque los objetos ocuparon sus lugares. Y, sin embargo, al final, la grabadora volvió a registrar el familiar clic suave, como una pequeña señal de stop del pasado, y a continuación su entonación, con la que solía pedirse a sí misma que se detuviera cuando la ansiedad se aceleraba. No hay final en esta parte, ni debe haberlo. La historia continúa, sin sacar conclusiones. Pero los pilares ya están puestos. El viejo paquete familiar con recordatorios de voz traza un camino invisible a través de la pared. El vecino, con su silenciosa habilidad, habla el lenguaje de los hechos
El conserje cambia con su trabajo invisible la estructura de la casa. El portero guarda las líneas vacías del diario como prueba de que nadie entró por la noche. Queda por entender por qué los archivos del teléfono se firman obstinadamente con el apellido de la madre. ¿Dónde se esconde exactamente el canal hueco de retardo? ¿Y de quién es la llave plana que yace bajo la alfombra, como un hábito ajeno? Sigo manteniendo el ritmo y hablando con las noches en el lenguaje de las cosas, porque son precisamente las cosas las que muestran sin error cuando hay un sonido de más en la casa. Ella no cambió el ritmo, solo ordenó lo que la rodeaba, como si recogiera arena fina derramada con un cepillo. En una carpeta transparente había fotos de un cuenco, tiras e hilos, una pantalla con un nombre de archivo extraño y una nota seca del ascensor sobre la actualización nocturna del archivo. Por la tarde llegó una nueva nimiedad, parecida a una broma. En el mensajero apareció un mensaje de un número corto, diciendo que el mensajero se retrasaba y preguntando si se podía dejar el pedido en el mismo lugar que la última vez. Revisó el historial de compras y se dio cuenta de que no había ningún punto de recogida anterior cerca de su casa. A los pocos minutos llegó una foto de la entrada, tomada desde fuera, sin gente ni coches, solo una lámpara bajo el toldo y la misma cúpula de la cámara. Bajó a la puerta, tocó el pomo y no salió. La pantalla se movió ligeramente, como si el remitente estuviera escribiendo, y apareció un seco agradecimiento por haberlo recogido ya. La decisión de quedarse dentro era una regla personal, pero aumentó la amenaza. El interfono hizo un breve clic, como si hubieran entreabierto la puerta y la hubieran soltado. Una hora más tarde, apareció una línea en blanco con la hora en el registro del conserje. Y en la grabación de la cámara común, solo se veía el trabajo pesado del cerrojo. En la alfombra de su puerta había un sobreplano sin sellos ni logotipos. En la esquina había una inscripción ordenada con letras, el nombre corto de su madre y la fecha escrita con letras. Sopesó el riesgo y tomó una decisión que acarreaba consecuencias. Abrió el sobre en el umbral, sin llevarlo dentro. Dentro había una pequeña caja transparente con un microcasete, una hoja de papel grueso con una frase impresa sobre la activación por voz y una fina pegatina para fijar el tacto de la manija de la puerta, igual a la que ya tenía. Sabía que parecía una mala broma, pero todo encajaba demasiado bien. La microcinta estaba firmada de forma breve, como en casa, con la misma letra que había visto alguna vez en las pegatinas de la caja de su madre con viejas grabaciones. El papel olía a polvo y a archivo. Volvió a la mesa sin meter nada dentro, y solo entonces se permitió abrir la cajita sobre la bolsa para no esparcir los trozos de plástico. No tenía una grabadora para casetes, pero su vecino, un estudiante, le había traído el día anterior un pequeño reproductor universal y se lo había dejado por si acaso. El vecino, con su silenciosa maestría, volvió a estar presente incluso en su ausencia. Ella insertó la cinta, pulsó el botón de reproducción
y oyó el familiar susurro de los raíles, como el viejo mecanismo que se mueve al ritmo de la respiración. En la grabación se oía su respiración, pero no la de esa mañana, sino la de otra habitación, donde las paredes eran más cercanas y absorbían el sonido con más suavidad. En los intervalos se oía un fino chirrido de fondo, muy parecido al del interfono, cuando alguien pulsa y suelta inmediatamente el botón. Al final del pasillo se oía el susurro de la rejilla de ventilación, y después de todo este tejido se oyó una breve frase con su mismo tono, pero sin calidez. Se decía que ahora era su turno. No era una advertencia, sino más bien un traspaso de poderes, como si una mano desde la cinta se hubiera movido en su dirección y se hubiera ido. Notó que entre su respiración y el reflejo en la cinta se mantenía la misma diferencia. Encuentra ese retraso constante en las pistas de audio cuando iguala las grabaciones de otros para los clientes. La habilidad de las transcripciones baratas de repente se volvió más útil que cualquier explicación ajena. Bajó los escalones secos hasta el conserje y le contó sin prisas. Junto a la puerta había un sobre sin remitente. Dentro había una cinta, la cámara volvía a parpadear sin gente, el interfono emitía un breve clic. El conserje escuchaba como se escucha una gotera en el techo y sacó una carpeta con hojas finas. En la parte central había un viejo libro de solicitudes, donde había una anotación de hacía 10 años sobre la conexión temporal del registrador de archivo a la línea del interfono. El apellido que figuraba al pie le resultaba familiar. Era el apellido de soltera de su madre. En aquel entonces vivían otras personas en la casa, y alguien pidió que se colgaran temporalmente recordatorios de voz en la línea para que una anciana no se asustara con las llamadas. Era un viejo asunto que había llegado hasta el día de hoy por caminos desconocidos. Subió al ascensor. El joven técnico, que ya le había ofrecido una vez el modo silencioso, miró el sobre y, sin comentar los asuntos ajenos, dijo que podía abrir el armario técnico durante unos minutos para comprobar si quedaban trozos de cableado antiguos. Advirtió que sin solicitudes ni actas solo lo mostraría, pero no lo tocaría. Dentro, detrás de la puerta metálica, olía a polvo, goma seca y hospital. En la pared colgaba un pequeño bloque con un cable mordido y un trozo de cinta transparente. En la carcasa quedaba una pegatina descolorida con varias letras, como las de los casetes. El técnico explicó que esos bloques se instalaban temporalmente cuando alguien quería grabar la voz en la entrada y que normalmente se retiraban, pero a veces se olvidaba la cola. En su voz no había dramatismo, solo cansancio cotidiano. Era otro pequeño recurso que podía ofrecer. 10 minutos de luz, la puerta abierta, la posibilidad de echar un vistazo. Su propio talento oculto funcionó sin necesidad de palabras. Sostenía el reproductor en la mano y, mientras el técnico iluminaba el espacio vacío, puso la cinta. No escuchaba las palabras, sino los campos, cómo se arrastran los graves, dónde silban, dónde fallan, cómo resuena la escalera. Era evidente que la respuesta en la grabación
coincidía con el suave vacío detrás de la puerta metálica. El retraso se mantenía como una regla. Esto no significaba nada místico. Significaba que en la casa había un camino por el que transitaba el sonido, y ese camino estaba acostumbrado a responder a su voz, porque en algún momento ya habían transitado por él entonaciones similares. Al atardecer, la casa añadió 2 detalles más. En el estante del correo había un sobre blanco delgado con su apellido escrito en letras y sin dirección. Dentro había un papel formal de la administración con un aviso de la próxima revisión de la ventilación de su tubería y una solicitud de dejar acceso en el horario indicado. Se alegró de esta coincidencia cotidiana, porque a veces la vida misma te da la herramienta que necesitas. La segunda nimiedad llegó del mismo número corto que había escrito por la mañana. Una frase seca con agradecimiento por haber simplificado el paso al vestíbulo técnico. Una persona eternamente dubitativa lo habría llamado acoso, pero ella solo constató el hecho. Alguien se aseguraba de que los caminos estuvieran libres. Ella intensificó su parte del trabajo. No numeró las pequeñas cosas, pero añadió otra forma de atraparlas. La señora del kiosco de la esquina le vendió una pequeña bandera de papel en un alambre fino, con la que se comprueba si hay corrientes de aire, y una lista de pegamentos de oficina. Clavó la bandera en el zócalo, donde a veces cambiaba el dibujo del polvo. Pasó pegamento por las grietas imperceptibles siguiendo los consejos del conserje, y fijó más firmemente el fieltro debajo de la mesa. Sus movimientos parecían una reparación interminable, pero devolvían a la habitación su propio aliento, sin cederlo al retraso. Por la noche, dio otro paso deliberado. Dejó encendida no solo la grabación, sino también la cámara frontal del portátil, aunque tapó la lente con un círculo de papel para que solo se viera en el encuadre la luz oblicua de la lámpara y el juego de sombras. No quería capturar a alguien, sino el movimiento de las cosas. La respiración se repitió 2 veces, y luego se acercó a la pared, donde colgaba la reja. La bandera se movió ligeramente y se detuvo. La tira de papel en el mango permaneció plana. ¿No había ningún anillo en el cuenco? Ella casi se tranquilizó cuando, al final de la grabación, se oyó el ya familiar clic de la cinta y, por un instante, la segunda respiración no se retrasó, sino que, por el contrario, se adelantó ligeramente a su inhalación, como si la habitación hubiera decidido dar el primer paso. Era algo nuevo y desagradable. Desde por la mañana había comprobado todo lo que podía. En el registro del interfono no había nada. El conserje no había hecho ninguna salida nocturna. El técnico dejó una nota de servicio en la hoja indicando la apertura programada del pozo en la próxima ventana. El conserje, al encontrarla junto a los contenedores de basura, le contó que había un extraño zumbido procedente de una vieja cubierta bajo el techo, y le propuso atornillarla en silencio antes de que llegara la basura, si ella no se oponía. Lo hizo sin decir nada, quitó 2 tornillos y dijo que ahora
el traqueteo desaparecería. Las personas pequeñas hacían pequeñas cosas que facilitaban la respiración. Y en casa la esperaba otra rareza, otra vez sencilla. En el teléfono apareció otro archivo con un nombre corto. Al final no había ninguna frase sobre la cola. Allí se oía su ajá, la respuesta habitual con la que respondía de niña cuando su madre le pedía que repitiera la lista. Ese ajá sonó una fracción de segundo antes de que ella tuviera tiempo de pensar en él. Dejó el teléfono sobre la mesa, se acercó a la ventana y contuvo la respiración. La segunda respiración en la habitación no respondió a continuación, sino apenas por delante, como si intentara guiarla. Volvió a tomar una decisión. Llamó a su madre y, sin asustarla con sus palabras, le contó que la casa parecía estar aprendiendo a respirar en su lugar, que las cintas con la letra de su madre estaban sobre la mesa y que en los próximos días vendrían los técnicos. Su madre la escuchó y le dijo que, en algún momento, en esa casa, habían conectado la voz al interfono durante un breve periodo de tiempo para que ella no tuviera miedo de las llamadas desconocidas. Añadió que entonces era más fácil cuando los nombres de las cosas se decían en voz alta, y le pidió que mantuviera ese sencillo hábito. Era un puente silencioso entre el entonces y el ahora, no una leyenda, sino un recuerdo. Quedaba aún la cuestión de la llave plana desconocida. En el reverso se descubrió una marca apenas visible con 2 letras y un trazo corto. El conserje, tras mirarla con una lupa, explicó que esas llaves se hacen para cerraduras temporales en los cuartos de servicio, y que las letras pueden significar el antiguo número de un buzón que ya no existe. Propuso revisar el sótano cuando viniera el electricista, porque a veces allí quedan bolsillos de antiguos inquilinos. La propuesta sonó como una tarea normal de trabajo, no como una búsqueda de fantasmas. Por la noche, volvió a recoger sus costuras. La bandera junto al zócalo, la tira en el pomo, el fieltro en la esquina, la carpeta con los recibos sobre la mesa, la cinta en la caja transparente como un imán pesado para los pensamientos. Se acostó y escuchó no con el oído, sino con los hombros, cómo se levantaban y bajaban. La segunda respiración en la habitación volvió a intentar ir primero y se adelantó medio paso. Ella apartó la mirada, como de un espejo en el que tu versión te guiñaba el ojo de repente. No dijo nada en el espacio. Solo escribió en el cuaderno con letras: por delante, en una fracción de segundo, revisar la mina, revisar el sótano, no perder el ritmo. La historia no se desviaba. La casa preparaba una ventana técnica, el conserje tenía a mano una carpeta con revistas viejas, el portero hacía clic con pequeños tornillos y redes, el vecino mostraba los escalones uniformes del retraso en el espectro. Y ella, como siempre, se aferraba a lo simple. No alimentar el miedo, sino alimentar el orden. Y, sin embargo, cuando la cámara del ascensor parpadeó más de lo habitual por la noche, comprendió que el siguiente paso ya no sería en la habitación.
Tendría que bajar al lugar húmedo y con olor a polvo de cables viejos y ver qué era exactamente lo que había decidido respirar antes que ella en el edificio. Esperó la ventana técnica como se espera la visita del fontanero, sin esperanza de un milagro, pero dispuesta a hacer su parte. Una hora antes de empezar, recorrió el apartamento con la mirada, como si tocara con los dedos cada objeto a distancia. Sobre la mesa había una caja transparente con una cinta, junto a un reproductor, una carpeta con recibos, una bandera en un alambre junto al zócalo y fieltro debajo de la encimera. El teléfono estaba apagado y escondido, la grabadora en su sitio habitual. En la hoja con la fecha había una breve nota escrita a mano. Descenso. Comprobar la respiración en casa, no perder el ritmo. Dejó el portátil encendido con la cámara cerrada para que la grabación siguiera funcionando. Y se dijo en voz baja que volvería en una hora y no se retrasaría más de lo necesario. No eran juramentos, sino simples reglas que mantenían el miedo dentro del pasillo. Abajo, el conserje ya tenía preparadas las llaves. Le repitió el procedimiento. El técnico abriría el armario. El electricista revisaría el cable. El conserje la ayudaría en la escalera. Ella estaría cerca, pero no tocaría nada sin que se lo pidieran. Ella asintió y pensó que esa disposición se parecía a un diagrama ordenado, en el que cada uno tenía su función y su responsabilidad. Eso la tranquilizaba más que cualquier talismán. La puerta técnica del interior olía a goma seca, polvo de ratón y algo parecido a una farmacia. El conserje colocó un taburete en el umbral para no pisar el charco invisible que siempre trae consigo la vieja ventilación. El electricista giró la cubierta y señaló con la mano que el ruido ahora desaparecería. El técnico iluminó la caja metálica y el mismo espacio vacío donde antes colgaba un pequeño bloque. En la pared quedaban restos de cinta adhesiva y letras descoloridas, como de una pegatina con un nombre corto. No era una prueba, sino un pequeño indicio. Pero ella había acumulado una colección de esos indicios durante la última semana. Encendió el reproductor con la cinta y dejó que la grabación llegara al punto en el que el susurro se convierte en una onda uniforme de respiración. La onda se posó en esas paredes como en su propia orilla. El aire adoptó el ritmo y sus propios hombros, bajo la bombilla, de repente se ajustaron al compás ajeno. Ella captó ese momento y mentalmente tomó nota. La casa atraía la conversación hacia sí misma, como si en ella viviera la costumbre de responder primero. Era más peligroso que un simple eco. Más peligroso porque esas costumbres se afianzan, se convierten en la norma y luego comienzan a dictar las condiciones. Hizo lo que era el objetivo de todo el descenso. Le pidió al técnico que no apagara la luz, sino que, por el contrario, dejara todo como estaba por un momento, y al mismo tiempo subió al tramo intermedio, donde la rejilla de su tubería zumbaba con más fuerza. El conserje le pasó un cepillo largo, y el electricista sujetó la escalera. Ella colocó la bandera en el cable cerca de la rendija
y vio cómo se movía y se detenía. La corriente se adentró en el interior, como si algo hubiera inspirado profundamente y al no encontrar resistencia, se hubiera alejado. En ese mismo momento, el reproductor de abajo grabó el habitual clic de la cinta, solo que una fracción de segundo antes. Esto significa que el nodo de retardo no solo repite, sino que se adelanta si se le da marcha. Esto era suficiente para considerar la hipótesis verosímil. Ella no buscaba el secreto, sino la mecánica. El conserje, que estaba un poco más lejos con una carpeta, sacó una hoja fina de una vieja revista de solicitudes y contó que hace muchos años, en este edificio, colgaron la voz en la línea del interfono durante un breve periodo de tiempo, para que una anciana no se asustara con las llamadas. El apellido era el mismo, el de soltera, familiar para su familia. Añadió que luego lo quitaron todo, pero que los restos podían permanecer en las paredes y en los hábitos de los vecinos que creían que la casa escuchaba. En su voz no había burla, solo el cansancio de una persona que había visto cómo los objetos se convertían en rituales. Ella entendió dónde había que poner exactamente el tapón. No era un cuchillo ni una cruz, sino un trozo de fieltro grueso y una tira de cinta adhesiva en el pliegue de la cubierta, donde el metal vibraba con cada respiración de la casa. El conserje le tendió unas tijeras y un trozo de fieltro. El electricista sujetó la cubierta en silencio y el técnico iluminó la zona para que las sombras no se confundieran. Ella fijó el fieltro como si pegara una manualidad infantil. Presionó la cinta y añadió una segunda por encima. El resultado no era bonito, pero era honesto. El ruido disminuyó. El aire dejó de circular en círculos, como un tranvía sin parada. Abajo, el reproductor, que ella había dejado abierto, grabó la respiración, que llegó justo después, sin extraños adelantamientos. Ella no percibió en este cambio una victoria, sino una claridad soportable. El círculo se ralentizó y volvió a ser un círculo en lugar de una espiral. En el camino de vuelta, la casa le tendió una pequeña trampa. La luz del pasillo se apagó, como suele ocurrir en los edificios antiguos, cuando alguien sobrecarga la línea. En la oscuridad, el oído captó rápidamente un ritmo familiar en el aire, y ese ritmo volvió a intentar adelantarse. Ella no se aferró al ritmo ajeno. Levantó las palmas de las manos en un gesto habitual y nombró mentalmente los objetos que encontraba en el camino: barandilla, escalón, puerta, taburete, lámpara, revista. El conserje hizo clic con la palanca. El electricista encendió el interruptor. El técnico comprobó el automatismo y la luz volvió. No fue un milagro, ni una trampa, sino un simple corte de luz, en el que es tan fácil inventar cualquier leyenda. Ella no lo hizo. En la habitación la esperaba una grabación. El portátil, dejado con la mirilla tapada, había grabado franjas de sonido. Silencio, un breve susurro del ascensor, su respiración regular.
otra un poco más baja, repitiéndose sin adelantarse. Y al final, un pequeño clic de casete, ya como cansado. En el teléfono había otro archivo con el mismo nombre corto, y al final se oía un tranquilo asentimiento con su misma entonación, como cuando de niña señalaba que había memorizado la lista. Esta vez, el asentimiento no llegó ni antes ni después, sino justo a tiempo. Sintió que algo se le soltaba en los hombros. Por la noche, el vecino estudiante trajo el portátil con los gráficos, desplegó las pistas y mostró que el retraso se había estabilizado y que el extraño momento de adelanto había desaparecido. Comentó que ahora parecía una respuesta normal del espacio y no una trampa. Su conclusión fue concisa y útil. Ella le dio las gracias sin ceremonias y anotó en su cuaderno: talento oculto, funciona. A la mañana siguiente, el conserje se asomó y, sin entrar, le contó que había fijado otra esquina suelta en la parte inferior para que no se moviera. Ese trabajo invisible se convirtió en su tercer pilar. Sin embargo, la historia seguía teniendo un cabo suelto. La llave plana ajena seguía en el cuenco. Ella no sabía de qué bolsillo procedía. En el sótano, junto con el electricista, revisó una serie de puertas metálicas. En una de ellas había una cerradura antigua, de las que se abren con llaves finas sin llavero. En el borde había grabadas las mismas 2 letras que en su llave y una línea corta. El electricista se encogió de hombros y explicó que se trataba de un nicho abandonado para registros temporales, que nadie recordaba cuándo se había abierto por última vez. Propuso una solución sencilla: intentarlo en presencia del conserje y con una anotación en el registro. Ella aceptó, porque evitaba precisamente las acciones secretas. Volvieron arriba a por la carpeta, anotaron la hora y la composición con letras, bajaron de nuevo e introdujeron la llave. La cerradura cedió sin caprichos, como si estuviera esperando su gesto. Dentro había un estante diminuto con pelusa grisácea y soportes vacíos para un pequeño bloque que ya no existía. En la pared quedaba un fino mapa de cables que en su día habían llevado al interfono. No había susurros, fotos, ni papeles espeluznantes. Solo aire con olor a goma vieja y cartón seco. Pasó el dedo por el lugar donde antes había una pegatina y se imaginó cómo, muchos años atrás, la mano de alguien había pulsado el botón para no escuchar las llamadas ajenas. No era magia, sino autocompasión traducida en tecnología. Su propia historia con su madre se reflejaba allí, sin ruegos ni reproches. Cerraron el hueco, anotaron en el registro que estaba vacío y volvieron a colocar la cerradura en su sitio. El conserje sugirió tapar la rendija con cinta nueva para que no entrara aire. Ella asintió. Al salir al pasillo, la cámara movió el ojo y parpadeó brevemente, una prueba habitual. Se llevó el reproductor al oído, rebobinó la cinta hasta el final y oyó como el viejo mecanismo hacía un clic silencioso, como si trazara una línea. Aquella noche, la casa respiraba con regularidad y la segunda respiración le seguía sin intentar adelantarse. Pero ella no confundió el alivio con el final.
En el cuaderno apareció una línea con las palabras: mira los hábitos, no los milagros. Sabía que el nudo del retraso estaba amortiguado, pero no destruido. Las cosas, una vez que se aprenden a repetir, no se olvidan fácilmente. Por la mañana, comprobó de todos modos la tira, el hilo, la bandera y el fieltro. Todo estaba en su sitio. En el teléfono había un día vacío, sin archivos extraños. Por primera vez en una semana, se permitió apagar la grabadora por la noche, pero dejó el reproductor cerca, como recordatorio de que podía cerrar el círculo con su voz. A la hora del almuerzo llegó el último mensaje del día desde el número corto. Era un seco aviso de que el paso al vestíbulo técnico está cerrado. Gracias por el acceso la última vez. Sonrió ante ese tono burocrático, que ponía punto final donde la leyenda ajena soñaba con poner puntos suspensivos. Sin embargo, al pasar junto al cuenco de las llaves, se detuvo a mirarlo. La llave plana yacía lisa como una moneda en la palma de la mano. Aún no había decidido a quién devolvérsela y no tenía prisa. Por la noche, le llevó los medicamentos a su madre y, tras escuchar el relato cotidiano, le pidió que no olvidara la vieja costumbre de nombrar las cosas en la oscuridad, cuando era difícil. Parecía sencillo, lo que significaba que era lo correcto. La historia seguía avanzando sin grandes resúmenes. Aún le quedaba por comprobar si los extraños archivos volvían en los días de cansancio, si la cubierta volvía a temblar cuando cambiaba el tiempo, si la luz intermitente del ascensor se reactivaba en las horas en que la casa estaba vacía. Pero lo principal ya estaba más claro. En este lugar, nadie susurra de la nada. Aquí responden los viejos caminos del sonido, las viejas preocupaciones y los viejos errores que se pueden arreglar con las manos. Lo que significa que, si por la noche la respiración vuelve a intentar adelantarse, ella tiene una respuesta que no es más fuerte que un susurro ni más suave que un latido. El orden, las pruebas y las personas que antes se consideraban secundarias, pero que ahora son imprescindibles. Por la noche comenzó a llover y la casa sonó de otra manera. En el largo pasillo, las lámparas encendían a regañadientes. El ascensor detenía las puertas por un instante, como si escuchara tanto a sí mismo como a las personas. Ella regresó con la compra, se detuvo junto a los buzones y enseguida notó algo extraño. En el tablón de anuncios común había una hoja nueva sobre la prueba de la línea de notificaciones de reserva. La hoja no estaba firmada, pero la letra coincidía con la de los papeles de la administradora. Esto no explicaba los mensajes sin sentido del número corto, pero apuntaba a una versión cotidiana. En algún lugar del antiguo sistema, alguien había activado un canal olvidado. Fotografió el papel y guardó la foto en una carpeta con el resto de las pequeñas cosas, porque ese papel sería útil cuando el miedo comenzara a hacer de las suyas. En casa, el aire estaba más tranquilo que el día anterior. El fieltro mantenía el ángulo, la bandera no temblaba,
La tira de la manija estaba seca. Dejó la microcinta cerca, como un peso en el borde de sus pensamientos. Y por primera vez en una semana se permitió poner música de fondo, suave, sin palabras. Pero acostumbrarse a la ansiedad es más traicionero que el silencio. Al cabo de una hora, se sorprendió a sí misma escuchando las pausas entre los compases y esperando un segundo aliento, como si sin él la habitación dejara de ser suya. Se detuvo, apagó todo lo superfluo y volvió a la regla simple. Si la trampa está en la espera, entonces hay que acabar con la espera con la acción. Volvió a preparar su pequeño experimento, pero esta vez fue ella quien dio el primer paso. Grabó en la grabadora un breve ritmo de nombres de objetos: mesa, lámpara, ventana, cuenco, bolígrafo. Entre las palabras, respiraciones uniformes, como en una grabación didáctica de gimnasia respiratoria. Decidió reproducir la grabación por el mismo camino por el que antes había pasado la repetición ajena. Colocó el reproductor junto a la pared, abrió la rejilla con un clic, dejó un hueco en la cubierta y se fue al pasillo. La idea era sencilla: dar a la casa no su aliento vivo, sino un ritmo deliberadamente recogido, para ver si el retraso se prolongaba tras él. El vecino estudiante estaba en su casa en ese momento. Ella le pidió de antemano que echara un vistazo a las curvas más tarde, sin darle detalles para no alarmarlo. Él aceptó brevemente y sin grandes promesas, como alguien que ya había ayudado una vez con su silencioso conocimiento. Mientras la grabación se enviaba a la pared, llegó otro mensaje de ese mismo número corto. En él se repetía secamente que el modo de presencia en línea se ha activado por un breve periodo de tiempo. La frase sonaba mecánica, pero así es como debe ser cualquier frase de servicio. Su uniformidad confirmaba la versión cotidiana. Hizo una captura de pantalla y cerró la pantalla. A los pocos minutos, salió de la rejilla un suspiro fino y familiar, seguido de los nombres de sus objetos, uniformes y ligeramente más apagados, como lejanos. Fue un cambio importante. No era ella la que se adaptaba a la casa, sino la casa la que repetía su orden. Tía sintió cómo se alisaba un pequeño pliegue en los hombros. Por la noche lloverá, predijo la taza en el alféizar de la ventana, dejando una humedad invisible en el cristal. La casa obedeció y empezó a crujir, pero no con insistencia, sino como un autobús viejo al que le han puesto las juntas adecuadas. Se acostó temprano, porque a la mañana siguiente tenía que ir a ver a su madre. Dejó la grabadora encendida con una nueva grabación, el reproductor apagado, el teléfono sin sonido, el portátil en modo de suspensión, pero escribiendo el ruido de la habitación. No eran supersticiones. Era un calendario cuidadosamente elaborado de un espacio incierto. En la oscuridad, volvió a nombrar las cosas que la rodeaban, no como un conjuro, sino como un inventario. Mesita, lámpara, vaso, bolígrafo. La segunda inspiración llegó después, no antes.
Hacia la mañana, la electricidad se apagó por un minuto en todo el edificio. Ocurrió de forma silenciosa y honesta, sin ruidos ni milagros. Simplemente sopló un viento húmedo. Ella no se movió hacia la ventana. Contó hasta 10 con letras. Oyó cómo en algún lugar de la escalera el conserje enchufaba el cable, el electricista accionaba el interruptor y el portero colocaba la tapa en su sitio. La gente hacía lo suyo. Cuando volvió la luz, en el portátil apareció una delgada franja de fallo, seguida inmediatamente por 2 ondas de respiración, la suya y la que le seguía. El reproductor permaneció en silencio. No aparecieron nuevos archivos en el teléfono. La cámara del ascensor, como siempre por la mañana, parpadeó una vez. La casa demostró que no estaba enfadada por la falta de participación. Al parecer no lo necesitaba. Todo estaba estable con su madre. Bebieron té en vasos gruesos y hablaron de cosas sencillas, de la cola en la farmacia, de la vecina de la escalera, de cómo el tiempo afecta a las articulaciones. Ella le mostró con cuidado la microcinta. Mi madre la tomó como se toma un objeto del pasado y la miró durante mucho tiempo, como si estuviera mirando fijamente el vacío del plástico. Luego la devolvió y contó que una vez pidió que colgaran la llamada, porque le parecía que así la llamada no sería como un latido en el corazón. Entonces eso ayudó. Ahora ya no lo necesitaba. Era suficiente. No hacía falta decir nada más. El vínculo entre el pasado y el presente había recibido una explicación humana, sin palabras aterradoras ni conclusiones grandilocuentes. Al regresar, encontró otra pequeña cosa en la calle. En el contenedor de basura había una caja de cartón de archivo en la que alguien había escrito con rotulador negro una palabra corta. Ese mismo nombre familiar. Dentro no había nada, solo polvo y una cinta fina y transparente, enrollada en forma de anillo. No se llevó la caja a casa. Fotografió la inscripción y llamó al conserje. Él la miró, se encogió de hombros y le contó que había tirado varias cajas viejas de la sala de servicio, donde antes se guardaban los consumibles para el interfono y los micrófonos. Le propuso que, si le daba miedo, quemara las cintas en el patio en una caja metálica, pero ella se negó. Los objetos en sí mismos no dan miedo, si no se les atribuyen funciones que no tienen. Por la tarde, el vecino estudiante trajo su conciso informe. Desplegó las curvas y mostró que el retraso ahora se mantenía dentro de los límites normales de respuesta de la habitación. El momento de adelantamiento había desaparecido por completo. Añadió que había observado una repetición curiosa. Cuando ella lanzaba contra la pared la grabación con los nombres de los objetos, en la señal de respuesta se destacaban precisamente esas palabras, como si el espacio percibiera mejor lo que se nombraba. Sonrió con torpeza y sugirió que tal vez se trataba simplemente de psicoacústica. Ella respondió que eso le bastaba. Las cosas, nombradas por su nombre, entran en orden, y el orden se mantiene respirando a una distancia de un brazo extendido. Solo quedaba la llave plana. Estaba en el cuenco, como una pregunta a la que no se quiere responder con suposiciones ajenas. Esperó a que llegara el electricista.
Llamó al conserje y, junto con ellos, volvió a bajar a ese hueco. Ahora con un objetivo claro. Anotaron la hora con letras en el diario, abrieron la cerradura, sacaron el estante vacío y lo limpiaron con un trapo seco. En una esquina encontraron un pequeño papel pegajoso por el polvo. En él, alguien había escrito 2 palabras, letra por letra: estoy en casa. El papelito no pertenecía a su familia. La letra era ajena, más parecida a la de un hombre. El conserje se llevó la basura en una bolsa para que no quedaran restos. Cerraron la cerradura y ella devolvió la llave al cuenco, pero ya sin temblar por dentro. Tenía tanto sentido como un viejo perno, un resto incomprensible del antiguo sistema. Por la noche, por primera vez, pudo dormir sin grabar. La grabadora estaba apagada, el reproductor sin batería y el teléfono sin sonido en la mesita de noche. La habitación estaba silenciosa y vacía, como una biblioteca antes de abrir. Sin embargo, en algún momento se despertó un viejo miedo. Por un instante le pareció que el segundo aliento volvía a estar al frente. No encendió la luz. Levantó la mano y nombró los objetos. Luego añadió 2 nombres, el suyo y el de su madre, no como un desafío, sino como un recordatorio de quién vivía en esa habitación. El segundo se alargó y se acortó, y el silencio se posó como una manta. Por la mañana la esperaba un papel de la administración, la confirmación de que la línea de reserva temporal de notificaciones estaba desactivada, que las claves técnicas anteriores debían ser entregadas y que el registro de la red de intercomunicación había sido actualizado. Las formulaciones secas le sonaban a preocupación. Guardó la carta en una carpeta. Encima, una foto del tablón de anuncios. Una foto de la caja con el nombre de la casa. Capturas de pantalla del número corto. Al lado, una microcinta que decidió entregar a la biblioteca municipal, al departamento de historia oral, si la aceptaban. Es mejor que las cosas formen parte del registro que de la leyenda. El día transcurrió sin sorpresas. La cámara del ascensor parpadeó una vez, como era de esperar. La ventilación solo aullaba al ritmo del tiempo. La bandera junto al zócalo no se movió ni una sola vez. La llave plana yacía tranquila en el cuenco. Y solo al atardecer se produjo una pequeña prueba. Un equipo entró en el vestíbulo y alguien arrancó la cinta de su cubierta para mirar dentro. El aire decidió aprovechar la ocasión y se escapó con un fino silbido. Ella salió al pasillo sin hacer ningún comentario. Pegó un nuevo trozo de cinta encima, lo alisó con la palma de la mano y sonrió en silencio. La casa, por supuesto, estaba viva, pero sin manos y sin una solución. No podría arreglárselas. El equipo se marchó. El conserje se disculpó con un breve gesto de cabeza y el portero hizo una anotación en el diario. Eso fue suficiente para que el círculo se mantuviera. El resultado no fue espectacular. Por las tardes, en el apartamento se oía cómo el grifo llenaba el agua y cómo se enfriaba la batería. Las cosas recuperaron sus funciones y sus sonidos. Ella siguió grabando una vez al día, en la grabadora, una breve pista con los nombres de los objetos,
no por superstición, sino como ejercicio de atención, para que la casa recordara las voces de los vivos. El vecino estudiante volvió a sus quehaceres, pero a veces dejaba debajo de la puerta impresiones con medidas, como para recordar que su pequeño talento seguía ahí. El conserje, al pasar, miraba con interés profesional la tira de papel pegada en el pomo y regañaba menos a los inquilinos. El conserje empezó a hojear más a menudo las revistas viejas, como si comprobara que las líneas vacías seguían estando vacías. La noche ya no intentaba adelantarse. Si de repente, bajo la lluvia, le parecía que alguien respiraba cerca, contaba las inhalaciones y exhalaciones hasta llegar a un número pequeño y redondo con letras y nombraba los objetos. La casa le respondía al compás, sin intentar marcar el ritmo. No fue una victoria sobre algo, fue una justicia cuidadosamente recopilada. Cada uno en esta historia hizo lo suyo, y fue precisamente a partir de esas decisiones que se formó el silencio.